como vemos en el versículo 32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y es un término que está muy relacionado con otros de los que ya hemos visto. Recordar que hemos visto el de buscar. El Señor Jesús vino a buscar lo perdido, vino a morir por el pueblo, vino a hacer la voluntad del Padre. Cuando nosotros miramos que Jesús vino a buscar y tenemos este concepto de que el Señor vino a llamar, podemos ver que hay una relación muy íntima, pero que tiene ideas diferentes. Si bien la razón es la de buscar, el medio es llamando. El Señor busca llamando a los suyos. Y quisiera que nos centráramos en esta idea. Y quizá lo podamos ilustrar con el ejemplo que nos pone, porque el caso que tenemos aquí, que se nos describe en Lucas, el de Leví, que si miráis en el Evangelio de Mateo y de Marcos, se llama Mateo. Leví y Mateo es el mismo hombre, el que escribió el Evangelio según Mateo. Y hay alguna pequeña, casi insignificante indiferencia entre los dos evangelios, pero lo que ocurre es cuando el Señor hace este llamamiento a Mateo, produce unas preguntas a la gente que está a su alrededor y luego hace una de las declaraciones importantes y grandes que tenemos en los evangelios. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por tanto, vamos a ver el término y lo podemos ver relacionado con el caso de Leví o de Mateo. Es muy importante que tengamos claro esta idea de llamar. El Señor Jesús vino a llamar porque hay muchos malos entendidos, o varios malos entendidos con respecto a llamar. Veréis, a veces entendemos, o la gente entiende, que el Señor Jesús vino a llamar es como alguien que llama a la puerta y que pide permiso. Estáis en casa, llaman y te dicen, ¿puedo entrar? Y la gente puede entender, creo que es un error serio, que pueda decir, bueno, el Señor Jesús viene y llama a la puerta de tu corazón y tú le puedes dar o no le puedes dar permiso. Pero si miramos el caso que tenemos aquí de Leví, no vemos que este sea el caso, que sea la descripción. No viene pidiendo permiso para entrar y si lo rechaza se tiene que marchar a otro lugar. Vino a Leví y le dijo, sígueme, y Leví se levantó y le siguió. No le dijo, ¿quieres? ¿Me recibes? ¿Quieres escucharme? ¿Tienes interés? ¿Me dejas un minuto? No, sígueme. Y fue y le siguió. Por tanto, tengamos cuidado con las diferentes ideas acerca de llamar y cómo se lo podemos aplicar o no al Señor Jesucristo. Tampoco este es un término general que vemos en otros lugares de las Escrituras. Hay un llamamiento que es extenso, que es general, universal, y que se hace por medio de la predicación. El Señor Jesús, con los discípulos, iba por diferentes lugares predicando el Evangelio, anunciando las buenas nuevas de salvación. Hay una invitación que es general a las multitudes, y podemos ver cómo recorrían los discípulos, los 12, con el Señor. Antes también lo había hecho Juan el Bautista, invitando a la gente a venir al Evangelio. El reino de los cielos se ha acercado, venid. Ahora viene aquel del cual yo no soy digno, dice Juan el Bautista, y en tantos otros lugares. O vemos cómo los discípulos iban a diferentes aldeas y anunciaban el Evangelio. Cuando había milagros entre medias, pues las multitudes venían. Cuando había solamente enseñanza, las palabras parecían duras y difíciles y muchos abandonaban. A los suyos vino, pero los suyos no le recibían, nos dice al principio del Evangelio de Juan. Es un llamado que es resistible, es decir, es rechazable. Si miráis en el Evangelio de Mateo, nos dice en cierto momento que muchos son los llamados, pero pocos son los que los reciben, pocos son los aceptados. Podemos ver que el Evangelio va a toda criatura, a todas las naciones, a todas las personas, pero no todo el mundo recibe el Evangelio y no todo el mundo lo hace suyo. ¿Es este el llamamiento que hace el Señor Jesús? ¿Está el Señor Jesús visitando a la gente y predicando el Evangelio? ¿Vino de una manera tan fracasada?
El Señor Jesús fue a todo el mundo llamándoles y podemos ver que la gran mayoría no le recibió. ¿Fue la venida del Señor Jesús, la llamada del Señor Jesús, un fracaso? ¿O tendremos que decir que no es esta la llamada a la que nos estamos refiriendo? Que sí es verdad que el Evangelio es una invitación a todos los que queráis recibirlo en esta misma mañana y que podemos ir con las buenas nuevas de salvación. Somos invitados, somos obligados los creyentes a ir por todos los lugares y decirle a todo el mundo que Cristo ha venido a salvar a pecadores y que todo aquel que se arrepiente y crea será salvo. Pero no es este el ministerio general que tenía nuestro Señor Jesucristo. No es el ministerio de los apóstoles. Llegaremos en un momento los domingos por la tarde que estamos viendo Isaías, pero llegaremos en una ocasión a Isaías cuando nos dice en el capítulo 42 que el Señor Jesús no vino a gritar a las plazas y a las calles. Su mensaje no era para traerlo como el resto de los mensajes. El Señor Jesús no era un profeta, era el profeta. Y no iba a ir como el resto de los demás invitando a la gente. Él no ha venido a gritar y a proclamar. Su ministerio es diferente. Por tanto, el llamamiento del que nos está hablando aquí, que vino el Señor Jesús a traer, tiene que ser distinto. Diferente, por tanto, al de Juan el Bautista, diferente al de los discípulos, diferente al nuestro, que tenemos que ir por todas las naciones, diferente a de cualquier otra predicación o mensaje o ministerio que podamos tener los hombres. Aquí el llamamiento es diferente. Fijaros cómo actúa. Y aquí que hay un hombre, se llama Mateo, Leví, cobrando impuestos, era cobrador de impuestos, está sentado a la mesa, quizá en unas plazas principales. Y podemos suponer, pero no lo dice el Evangelio, podemos suponer que ha escuchado el Evangelio aquel hombre, pero no nos da ningún detalle, no sabemos cuál es el conocimiento, o no sabemos cuál es la situación espiritual de aquel hombre. Así podemos entender que se le considera en la tradición y cultura judía un pecador, porque está cobrando impuestos para una nación extranjera que ha invadido y que quizá está en una rebeldía con el judaísmo de su época. Y se acerca al Señor Jesús, que se acerca muchas veces a los pecadores, como se acercó a los discípulos, y vemos la autoridad que trae el Señor Jesús. Tú, Leví, levántate y sígueme. No hay ninguna especie de meditación, de análisis. No dice Mateo, hombre, espera, deja que entierre a mis muertos, como dicen algunos otros en otros lugares. Déjame que cumpla con algunos asuntos. Déjame que medite acerca de esto, mis hijos, mi familia, mi contexto local. En fin, todavía no estoy preparado, voy a analizarlo. No, dice que enseguida se levantó aquel hombre y siguió. Hay como una fuerza, una atracción en la voz del Señor Jesús, en el llamamiento específico que hace con aquel hombre. Ven y sígueme. Y Mateo se levanta y le sigue. Fijaros en el Evangelio de Juan, el capítulo 10, podéis leer el versículo 3 y podéis leer también el versículo 16. Los que oyen mi voz me conocen y yo los llamo por nombre. ¿Podéis ver las características de este llamamiento? En alguna ocasión, de alguna manera, el Señor Jesús levanta su voz y llama por nombre. Y no se le puede resistir. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, podéis leer también que el oír y el creer está relacionado. No me escucháis porque no creéis, dice el Señor Jesús. Si creyerais, oiríais mi voz. Y entonces creeríais y viviríais. Es muy importante el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 25, 37, capítulo 18, versículo 37. El Evangelio de Juan está lleno de esta idea. Oír y creer está relacionado. Algunos no creen porque no oyen. ¿Cómo que no? Se les ha predicado el Evangelio. Está ahí. Jesucristo les está hablando. Lo escuchan con sus oídos, pero en realidad no oyen. Porque tienen oídos para oír, pero no oyen. Como tienen un corazón para creer, pero el corazón está endurecido y no creen. Ahora, el Señor Jesús viene en ciertas circunstancias y en ciertos momentos, como lo va a hacer con este Mateo, y entonces habla de tal manera
levanta su voz y llama por nombre, que este Mateo se tiene que levantar y seguirle. Es lo que llamamos un llamamiento interno. Es la obra que se hace en el corazón. Y los que fueron predestinados fueron llamados. Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8. Podemos ver que todos aquellos que fueron tomados fueron llamados. No es que el Evangelio fue llamado a todos porque todo el universo, todo hombre y mujer de toda la historia de la humanidad fueron predestinados. No, aquellos que fueron tomados de parte del Señor, ellos fueron llamados y fueron llamados de una manera efectiva. Y es la del corazón, en la linterna. Y si hemos dicho que antes hay un llamamiento que es resistible y vencible, cuando vamos a predicar el Evangelio, y yo me temo que, por ejemplo, hoy, que yo pueda anunciar el Evangelio y que algunos de vosotros lo estáis escuchando y que lo resistís todavía. ¿Cuántos de vosotros todavía vais a salir de este lugar, jóvenes y mayores, aún diciendo no y no es el momento? Y resistís el Evangelio. Y lo triste será que un día podáis morir resistiendo el Evangelio. Ahora, cuando viene el Señor Jesús con este llamamiento irresistible, sí es cierto que durante un tiempo quizá tú seas terco, pero al final te va a vencer. El llamamiento del Señor al corazón del pecador cuando Él decide y como Él decide es invencible, es irresistible. Pero fijaros lo que nos está diciendo acerca de este llamamiento. Mateo, Leví, levántate y sígueme. La voz del Señor, el llamamiento que el Señor hace no es levántate para que tomes ciertas decisiones en tu vida, sino para que tomes una decisión particular y concreta, y es que me sigas. Si leéis el Evangelio de Mateo, capítulo 11, por ejemplo, nos dice: venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados. O dice en otro lugar el Señor Jesús que yo he venido a traerlos hacia mí mismo, a traerlos hacia mí. El llamamiento que está haciendo el Señor Jesús no es para un cambio de tareas en general, sino para que lo dejes todo y le sigas. Aquel pobre hombre, príncipe rico, que al final rechazó el mensaje, pero le dice: déjalo todo, toma tu cruz y sígueme. Cuando tú escuchas la voz del Señor, no la voz del mensaje del Evangelio glorioso de invitación a los pecadores a dejar su pecado y a poner su confianza en Cristo, sino ese llamamiento interno que está en tu corazón, que quizá en esta mañana tú lo puedas recibir, es el Señor diciéndote: ven, levántate de donde estás, deja lo que estás haciendo, cambia de vida y sígueme. Lo que tienes que hacer es cambiarlo todo, cambiar tu mesa de tributos, cambiar tu vida de negocios y de trabajo, dejar tus diversiones, dejar tus circunstancias y ponerme a mí en el centro. Sígueme. El ejemplo que tenemos de Mateo no es único y lo podemos encontrar en otros muchos lugares cuando el Señor Jesús de diferentes formas puede llamar a sus discípulos y a otros a su alrededor, y aquella gente es vencida por la voz poderosa de nuestro Señor en el corazón de ellos. La cuestión ante esta idea del llamamiento es esta: ¿lo estás recibiendo en tu corazón? Veréis, ¿hay ahora una convicción de que eres un pecador perdido? ¿O todavía crees que las cosas están bien? ¿Hay algo en ti que te está diciendo, en tu corazón, en tu mente, en tu conciencia, que no está bien? ¿No pudiera ser que el Señor, el Espíritu del Señor, el llamamiento del Espíritu de Cristo en tu corazón te esté avisando de que tu estado es preocupante, tu estado espiritual? ¿No estás entendiendo cuando lees las Escrituras o cuando escuchas mensajes que el Señor te está avisando de cuál puede ser tu destino y cuál es necesario que de manera urgente tomes una decisión para tu propia vida? ¿Cuántas veces has perdido el sueño ante el temor de la muerte?
¿Acaso no sabes y no entiendes que en cualquier momento puede venir y que no estás preparado? ¿No es este aviso, no es esta alerta, esta preparación un llamamiento? ¿No te está diciendo algo en tu corazón? No solamente de mi propia voz, que se acabará dentro de unos minutos, sino después en tus circunstancias de la vida, que te está diciendo hasta cuándo vas a seguir, hasta cuándo vas a resistir. ¿Por qué no dejas ya tu mesa de tributo? ¿Por qué no dejas tus negocios y tus diversiones y tu entretenimiento que te van a llevar a la perdición? Y te levantas y me sigues. ¿Acaso no hay algo que te está diciendo que el único camino y la única alternativa para salvar tu alma es que te dejes de pecados y de terquedades y de rebeldía y sigas a Cristo con todas las consecuencias? ¿No piensas acaso que ese desasosiego espiritual que tienes, esa intranquilidad que te quita el sueño, esa tristeza en tu alma, no puede ser a causa de una voz que te dice que estés alerta y que actúes y que te acerques a Cristo? Pero tenemos que ir un paso más. Fijaros lo que nos está diciendo. El Señor Jesús ha venido a llamar. ¿Pero a llamar a quién? Bueno, no a llamar a los justos, dice, sino a pecadores al arrepentimiento. El contexto en el que estaba viviendo el Señor Jesús cuando estaba aquí en su ministerio fue el de los judíos. Hay alguna pequeña salida a otros, como en Tiro y Sidón, que no eran judíos, o de Samaria, pero en general eran judíos. Y aquellos pensaban que la salvación vendría a los judíos y que todo el plan era para los judíos. Pero el Señor Jesús dice, no, yo no he venido a llamar a los judíos. Pudiéramos pensar, y eso quizá también nos afecta mucho en nuestra cultura, de que el Evangelio, la religión es para los buenos. Y que el Señor Jesús vino a buscar a los buenos. Tristes de vosotros, si el Señor Jesús hubiera venido a buscar a los buenos, no hay bueno ni aun uno. No hubiera encontrado a nadie. Pero el Señor nos dice de una manera clara, ante el ejemplo y la pregunta de aquellos hombres, yo no he venido a llamar a justos. Yo no he venido a llamar a los que tengan cierta raza, o los que se comportan bien, o los que no tienen falta. No quiere decir que los hubiera. Hay aquellos que pudieran pensar, bueno, hay justos y hay injustos, hay buenos y hay malos, pero no es así. En cierta ocasión, lo podéis ver también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, nos dice que algunos se pensaban que eran buenos y que podían entender y poder ver, y el Señor Jesús les dice, porque ahora veis, vuestro pecado permanece. Porque entendéis, comprendéis, porque queréis, porque buscáis, ahora es cuando sois pecadores. Si hay alguno de vosotros que dice, hombre, yo no soy tan malo, algo bueno tengo para que el Señor me salve, seguramente con hacer un poquito más de cosas, entonces voy a ser salvo, te estás condenando a ti mismo, porque una de las cosas que condena a los hombres es su arrogancia, su autoconfianza y sus pequeñas obras que al final son trapos sucios de inmundicia. Si tú estás diciendo que ahora ves y que ahora entiendes y no das el paso, tu pecado permanece. Y si tu pecado permanece delante del Dios, el Padre, entonces tu castigo y condenación permanecerán. Lo que nos está diciendo aquí es que el Señor Jesús no vino a llamar a los que se consideran justos y que por tanto los que se consideran justos no son llamados. El Señor no llama con este llamamiento interno para la conversión del corazón y del alma a aquellos que perseveráis en las buenas obras que vosotros pensáis que podéis hacer para comprar la gracia y la salvación del Padre. Si vas a salir de aquí diciendo yo lo voy a intentar y yo lo voy a hacer a mi propio modo, a mi propia manera, en mi propia religión, con mis propios sentimientos, si crees que puedes despreciar la palabra del Señor y decir que yo voy a ser religioso, cristiano en mi casa, a mi manera y a mi forma, te estás engañando, el pecado va a permanecer en ti. El Señor dice que ha venido a llamar a los pecadores, no a llamar a los que se consideran justos y buenos. En otra forma, lo tenemos que poner de una manera muy contundente y muy clara. Hay una condición para que tú escuches la voz del Señor y seas salvo.
Hay una condición esencial que no podemos evitar. Para que tú escuches la voz interna poderosa del Evangelio, tienes que ser un pecador. No estoy diciendo con esto que tienes que ir corriendo a pecar, sino que te tienes que saber pecador. Y tienes que sentir el pecado. En el cómo estás viviendo, ese pecado escondido de tu corazón, esa vida secreta que tienes que no es secreta para el Señor, esa rebeldía y esa arrogancia. Tienes que darte cuenta que ya no puedes más, que no puedes seguir en ese camino. Cuando veas y sientas el pecado sobre tus espaldas en tu corazón, cuando te veas humillado y rendido, entonces sabrás que puedes escuchar la voz del Señor. El Señor no ha venido a llamar a los arrogantes y los engreídos, aquellos que se creen vencedores en medio de todas las circunstancias o que han escondido el pecado en las espaldas y bajo la alfombra. El Evangelio ha venido, la salvación, el llamado de nuestro Señor ha venido a aquellos que ya no sabéis qué hacer y que estáis en una situación desesperada y que por tanto caéis vencidos por el peso de vuestros pecados. ¡Qué peligro tan inmenso y extraordinario! El excusarte y esconder tu pecado día tras día. ¿Qué te has creído? Nos podrás engañar a los demás, me podrás engañar a mí, pero no puedes engañar al Señor. Y mientras perseveres en esa terquedad y en esa indiferencia, no hay lugar para escuchar la voz suave y poderosa e irresistible del Evangelio de nuestro Señor. Fijaros por un momento en imaginación, la mente y el corazón de Leví sentado a su mesa. De cada impuesto que cobraba se podría quedar una parte. Podemos ver la vida un poquito cuando hablamos de la historia de Zaqueo, ¿no? Negocios, dinero, un poco para los impuestos, sí, otra parte para mí, de fraude, exigir más. Los negocios que tienen que ver con dinero corrompen fácilmente. ¿Estaba Mateo gozoso? ¿Estaría lleno de placer? Podríamos pensar que Mateo podría decir: lo tengo todo. Soy judío, tengo riquezas, tengo posición, tengo respeto, el respeto externo, porque después el espiritual no lo tenía. Aquí estoy, en mi mesa, en mis negocios y con mi vida, como tú. ¿Qué crees que puedes seguir con tus negocios y tu vida? No estás preparado para escuchar el Evangelio. Algo tendría que ver en Mateo que en cuanto escucha la voz del Señor y le dice: Leví, ven, sígueme, lo deja todo, lo deja todo y le sigue. Esto es lo que nos va a decir el Evangelio constantemente y este es el llamamiento del Señor. La vida que sigo, la vida que tengo, no vale. Puedo esforzarme en encontrar un poco felicidad, pero la felicidad en la familia, los hijos, el hogar, el trabajo, el dinero, la salud, no sirve para nada. ¿En qué estás apoyándote? ¿En placeres, en sentimientos, en deseos? ¿Qué es lo que buscas? Mientras tengas toda tu confianza en aquella mesa con tu riqueza, no tendrás oídos para oír. Ahora, si empiezas a sentir el pecado y la culpa, si empiezas a ver que ya no tienes fuerzas, que no vale la pena, que no vas a encontrar salida, que todo es oscuro, entonces tienes la opción, tienes la oportunidad de escuchar la voz del Señor que viene a tu corazón y te toca de una manera irresistible y te avisa de tu estado, y entonces tú corres con todas tus fuerzas a esa salvación que es Cristo. Y en tercer lugar, dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hemos visto que esa es la voz del Señor, esa voz interna e invencible, a hombres como tú y como yo, pecadores, que somos conscientes de nuestro pecado
nos sabemos pecadores, culpables, rendidos, y que el Señor nos llama ¿para qué? Bueno, esta misma palabra que nos viene aquí en el Evangelio de arrepentimiento no la encontráis en Mateo o en Marcos, pero es el contexto que lo podéis ver con el mismo Mateo Leví o en otros lugares de las Escrituras, al arrepentimiento. La palabra que se está utilizando aquí es el cambio. Hemos venido aquí a cambiar tu mente, a cambiar tu corazón, a cambiar de opción. O en otros lugares, con otras versiones, que se traduce por la conversión, convertirlo, cambiarlo en algo diferente. Lo que me está diciendo el Señor Jesús, mira, yo he venido aquí para llamar a pecadores como tú, pero llamados para el arrepentimiento. ¿Qué es esto lo que significa? Pues que tienes que aborrecer lo que estás haciendo. Triste imagen sería cuando Leví se levanta de su silla y arrastra a la mesa con sus impuestos y su vida y su riqueza. No puede seguir a Cristo. Tiene que dejarlo todo para seguir al Señor. Tú habrás pensado, bueno, yo puedo seguir a Cristo, puedo ser cristiano y guardando los secretos tenebrosos de mi corazón y de mi vida, pero no puedes. Lo que nos exige es que tienes que dejarlo todo y seguir al Señor Jesús. Si hay algo que aún te retiene, entonces no alcanzarás el arrepentimiento. Tienes que dejar tu vida pasada, tu vida secreta, tu vida pecadora, tu vida arrogante, engreída, indiferente, fría para las cosas del Señor y venir al Señor Jesús. En otras palabras, arrepentimiento significa seguir a Cristo. Arrepentir es poner como objetivo principal nuestro horizonte a partir de ese instante al Señor Jesús. El que quiera ser salvo, el que quiera venir conmigo, niéguese a sí mismo y tome su cruz y en tercer lugar, sígame. Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Este es el Evangelio, este es el caso de Mateo, y ahora debe ser el tuyo. Bien, joven o mayor, el que estás todavía descansando en tu salud y en tu diversión, el que estás agotado y pensando en tus problemas y quejas y sufrimiento, rico, pobre, aquel que se regocija con la comodidad de su vida y de su jubilación, o aquel que se preocupa con el paro y los problemas económicos. Aquellos que tienen muchos amigos y familiares, y aquellos que estáis solos y sin nada con quien compartir. Todos vosotros, a todos y cada uno de vosotros. ¿No escuchas la voz del Señor en tu corazón que te dice qué haces? ¿No escuchas algo que te dice basta? Deja toda tu confianza en otra cosa y pon tu confianza en Cristo. Cristo ha venido a salvar a hombres y mujeres como tú. Ven y sígueme. El arrepentimiento, el cambio de vida, el cambio de mente, de actitud, es dejar el pecado, dejar tu vida y enfocar tu vista, tu corazón, tus sentimientos, tus pasiones en Cristo. ¿Qué tenemos que concluir entonces? Bueno, en primer lugar, la llamada de Cristo no fracasa. Puedes resistirla quizá durante un tiempo, pero no indefinidamente. ¿Por qué luchas si va a ganar el Señor? ¿Acaso piensas que tú puedes marcar el tiempo, el calendario, las obras? Si en realidad el Evangelio te habla, si ya has visto de manera clara que el Señor Jesucristo es el único camino de salvación para pecadores, ¿a qué esperas?
¿No crees que ya es suficiente de esta lucha y de esta frialdad, de esta terquedad, falta de arrepentimiento? ¿Por qué no vienes ya al Señor Jesús? Nos dice el autor de Hebreos, no sabemos quién lo escribió, lo hemos dicho a los niños, pero está citando un pasaje del Antiguo Testamento en los Salmos. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Yo no puedo hacer sino presentarte el Evangelio general. Y puedo decirte lo que Cristo es capaz de hacer. No puedo entrar en tu corazón, no puedo ordenar tus pensamientos, no te puedo transformar. Te puedo decir que es posible. Yo no puedo imitar, no puedo traer la voz del Señor. Pero sí puedo decirte que si en esta mañana sientes el remordimiento, el dolor de tu pecado, sientes algo que te dice, ven, ven a mí, es la voz del Señor. Y no lo puedes resistir, no lo debes resistir, debe dejarte vencer. Si oyes ahora su voz, no endurezcas tu corazón. Porque, ¿sabéis lo extraordinario? Y con esto terminamos. Si vamos al libro de Hebreos, hermoso en tantos aspectos, fijaros lo que nos dice de los cristianos, de los creyentes. Capítulo 9, versículo 15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de la transgresión, de las transgresiones que había debajo del primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Sabemos quiénes somos los creyentes, aquellos que hemos recibido el Evangelio, aquellos que hemos sido transformados. Bueno, vamos a ser un poco más espirituales, más teológicos, más profundos. Somos los elegidos, somos los predestinados. No, vamos a dejarnos de estas teologías profundas. Los creyentes, los cristianos, somos aquellos que hemos sido llamados. Hemos distinguido la voz del Señor en medio de multitud de voces. Hemos conocido que es Él el que nos llama y no hemos podido resistir su llamado. Somos los llamados del Señor Jesús. Cada mañana deja un hueco para escuchar la voz de Dios, en medio de la tormenta o en medio de la calma, en medio de las voces y de los ruidos tentadores y atractivos de las cosas del mundo. Deja un lugar, una vez más, para que puedas tener la certeza de que una vez más el Señor Jesús se acerca en la intimidad de tu vida y te toca con su mano y te dice, ven y sígueme. Entonces, sea hoy, sea mañana, sea en la noche, sea en la tarde, sea al despertar, si escuchas su voz, no te resistas y síguele, porque en Él lo tendrás todo. Amén.